Buen día, amigos. Buen día a todos los que nos siguen en el canal de la internet globaltv65.com. También a los amigos que lo hacen en el canal 65 de Global TV. Y por supuesto los amigos también que oyen nuestro programa en Aycaracha y tuguarapa.com. No solamente el programa de Rojas y Arenas está en tuguarapa.com y en Aycaracha, también están los mejores programas de Venezuela y de América Latina. Este es un servicio verdaderamente interesante porque así usted puede tener una idea de lo que pasa no solamente en Venezuela, sino lo que pasa en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en la visión y versión de los más importantes opinadores, de gente que trabaja, que mueve la información en los medios, en televisión y en radio. Eso lo consigue usted en Aycaracha y en Tuguarapo. También la gente de Telered en Oriente hacen un esfuerzo televisivo e inmediatamente que el programa termina, inmediatamente, sí, efectivamente ellos están colocándolo en pantalla a través de la internet. Eso lo tiene usted en Telered TV, unos amigos de Oriente a quienes le agradecemos mucho. Y además de eso, no se trata solamente de Telered TV, la transmisión del programa de Rojas y Arenas, que tiene una buena transmisión en Oriente, ahí para toda Venezuela. Usted se ingresa a Telered TV y tiene la información. Recuerde que hoy también tenemos los servicios de Periscope. Ayer tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya los tenemos resueltos. En la página de Ender Arenas, enderarenas.com, página que está radicada en Bogotá, usted puede también seguir la transmisión del programa de Rojas y Arenas. Puede tener allí toda la información, todo lo que Arenas escribe durante toda la semana en los medios, cada semana en los medios regionales y algunos medios online. Pero además la gente de Colombia tiene su plus porque le están agregando algunos aspectos de la política y de la economía colombiana en la página de enderarenas.com. También en YouTube, allí YouTube tiene el programa, el canal de Rojas y Arenas, es decir, que usted tiene varias opciones, no en directo, sino ya diferido, pero ahí estamos nosotros que no resistimos a salir del medio porque creemos que Venezuela necesita que hoy, más que nunca, haya una información confiable en la que usted pueda por lo menos tomar lo que necesita para saber por dónde van las cosas en Venezuela. Voy a aprovechar también para agradecerles los mensajes que nos han enviado, no solo mensajes de solidaridad, sino mensajes señalándonos dificultades que tiene la población en La Cañada, en Machique, en la Villa del Rosario, en San Francisco y una buena parte de Maracaibo, también en la Villa la Villa del Rosario, en La Cañada. Y entonces hagamos lo siguiente, usted nos envía sus mensajes al teléfono que tenemos en pantalla e inmediatamente nosotros le vamos a dar salida, ya lo sabe, la gente de La Cañada, de los puertos de Altagracia, del Moján, de La Concepción, perfecto. También a ellos le agradecemos mucho a la gente de Multivisión que lleven a sus hogares la señal de Global TV. Arena, larga la introducción, pero necesaria en términos de decirle a la gente... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque ayer estuve fuera de Maracaibo y con mucha gente me conseguí que nos preguntaban qué había pasado con nuestro programa. Yo les dije, nosotros seguimos en Global TV y vamos a seguir en Global TV porque aquí se ha dado una muestra de dignidad y de esfuerzo por mantener abierta una tribuna que, si bien es cierto, es una tribuna para todos los sectores, con independencia de criterio, pero además con la objetividad necesaria para que sea el televidente quien, en definitiva, asuma la posición que quiera y no inducida por lo que nosotros podamos estar diciendo o no. Es decir, por eso el eslogan de Global TV era "Somos diferentes", porque en un momento en Venezuela hubo quienes pretendieron que los medios sustituyeran a los partidos y sustituyeran incluso a la sociedad. La gente se tenía que comportar como se comportaba el medio y eso nunca nos pareció. Eso no ocurrió con Global TV. Global siempre tuvo televisión para usted, donde usted es lo más importante. Bueno, y era necesario que hiciéramos este tipo de introducción porque me conseguí gente de Machiques. No, si nosotros lo vemos todos los días y quisiéramos que ustedes que pudiéramos enviarles los mensajes porque los problemas son muchísimos, son muchos. Y entonces, bueno, es verdad. Nosotros a partir de hoy vamos a tener una deferencia muy particular
con la gente de La Cañada, de la Concepción, del Moján, porque efectivamente nos han hecho saber que son solidarios con nosotros y que les gusta lo que hacemos en televisión, Ender Arenas y Francisco Rojas. Dejamos el editorial que lo tenía, pero te lo voy a hacer en 3 palabras. Dígame, pues. La paradoja de los que se quieren quedar en el poder, pero hacen todo lo posible por perderlo. Ese es el editorial. Bueno, ilustra bastante lo que está ocurriendo, de verdad. Porque si hay alguien constante con su cariñito por el poder y por regodearse en él, es el oficialismo. Pero no hay nadie que haga más cosas por salir del mismo que el mismo oficialismo. Es decir, primero, todas las apuestas son fallidas. Mira, ahí prorrogaron una Semana Santa por 9 días y entonces empiezan las contradicciones, en todos los sentidos. Que si fueron 11 millones los que se movieron, no fueron 11 millones, fueron 18 millones. Que si la gente fue supremamente feliz. Nada de eso ocurrió, ni fueron 11 millones, ni fueron 18, y la gente en lugar de suprema felicidad lo que tenía era suprema amargura. Después viene las contradicciones van y vienen, entonces después dice el viceministro de Electricidad que la Semana Santa no sirvió absolutamente para nada porque para lo que fue prorrogada por 9 días no tuvo ningún impacto en el ahorro eléctrico. Entonces llegó el ministro de Electricidad, que creo que sabe menos que el viceministro, y dijo que sí había servido porque se habían ahorrado 400 megavatios. Entonces, en verdad, uno no sabe a quién creerle porque no son consistentes con las declaraciones. Y no son consistentes con las declaraciones porque no se reúnen, no hablan, no conversan. Es decir, yo estoy seguro que el viceministro no conversó con el ministro. No conversó. Es decir, ahí debe haber lo que nosotros en Maracaibo llamamos confidente, ¿verdad? Es decir, un tú y yo. Entonces la gente se sienta ahí y conversa. ¿Qué vas a decir tú? Bueno, yo voy a decir esto y tú, esto. Entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que no nos... Pero esa conversación no la tuvieron. Te aseguro que Aristóbulo no conversó con la ministra del Turismo. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Es posible que un astrónomo converse con un agrónomo y se entiendan. Es posible que no. Es posible que sí, porque para sembrar seguramente hay que ver lo del almanaque y la cosa esta de la luna y las mareas. Pero hasta allí es probable que quien sepa de electricidad... Pero es probablemente que el astrónomo esté muy alto y tenga los puestos sobre la Tierra. Es posible, la comparación seguramente no es la mejor, pero es posible, Arenas, que quien sepa de electricidad es Brito, y Mota Domínguez, nadie nos ha dicho a nosotros dónde aprendió Mota Domínguez primero, ¿quién lo enseñó a gobernar? La primera cosa, Mota Domínguez. ¿Quién le enseñó la cuestión de gobierno? Porque 17 años que tienen el gobierno Mota Domínguez no se nota nada. Y luego, ¿quién le enseñó electricidad? ¿Quién le enseñó a manejar lo que significa el sistema nacional, el sistema electoral eléctrico nacional? Y sí, entonces, claro, hablan unos tipos que no se entienden, y entonces al ministro le parece que es una falta de respeto o dañar la opinión del ministro, decir que en Venezuela viene un apagón. Yo tengo aquí en el diario una declaración de los trabajadores de Corpoelec, y yo digo, Arena, no es mejor que el gobierno seriamente le diga a los venezolanos, miren señores, debido a ciertas circunstancias de tal tipo, a las que sean, ciertas o no ciertas, el país va a entrar en una situación crítica desde el punto de vista de la generación de electricidad, por lo tanto los hogares se van a ver desprovistos de electricidad. Entonces hay que prepararse para eso. Entonces, por ejemplo, ya hubieran, como cosa interesante, mientras llega la situación, por ejemplo, se va a dar un curso de cómo salar alimentos. O también, fíjate que una recomendación interesante es la que nos acaba de decir Mario, que no sé dónde la leyó, que usted llene botellas de refresco de plástico, de agua, y las meta en el congelador, donde normalmente tiene la carne. Pero como ya usted no tiene carne, puede usarla para... La poquita carne, es decir, que tiene los vistecitos y la cosa. Usted mete las botellas ahí a congelar. Las botellas obviamente se van a congelar, y cuando venga el apagón, pues cuando vengan los apagones. Hay una canción que dice, con el apagón. Sí, no hay una... Hay una canción. No los apagones, sino el apagón, porque se habla de un mega apagón. Usted tiene esa botella. Pero va a haber por ejemplo, va a haber de 6 a 12. Bueno, eso no es verdad. Esto es pura conjetura, ¿no? Por si acaso, no vaya a ser que alguien te dice que vamos a crear. Pero le estamos dando la cuestión. Por ejemplo, las carnicerías, los carniceros
pueden salir, porque ellos tienen que vender en frío, ¿no? Entonces, venderían en las calles como antes, pues. Y la leche no será pasteurizada, sino la llevarán en las pimpinas. Es decir, volveremos a la parte rural que tanto le gusta al gobierno. Es que lo que estamos volviendo, Arena, con los apagones, con la falta de electricidad, con la quiebra de todo el circuito comercial, es que el gobierno nuestro, desde hace muchos años, es un gobierno que pretende volver a Venezuela a la era rural. Sí, o antes. Bueno, antes, puede a ser la antes. caza, a la recolección y a la pesca. Pudiera ser Es decir, también. al nomadismo, realmente, de que vamos. Y de hecho, muchas veces, fíjate, uno sale de su casa, porque se fue la luz. Y entonces se va a un sitio donde puede haber aire acondicionado, y cuando llega ahí también se ha ido la luz. Sí. Ayer en Maracaibo se fue la luz, pero de 12:30 a 2 de la tarde, después se fue de 2 a 4. Yo salí de la emisora a las 2:30 porque se fue la luz en la emisora. Y cuando llegué a mi casa, también se me fue la luz. Es decir, que no hallaba dónde estar. Entonces, la gente... Y en lo del juego, entonces ves, fíjense, a la gente se le fue la electricidad temprano, después más tarde, y luego cuando iban a ver el juego hubo una cadena. Sí, señor. Y bueno, y menos mal, porque el resultado fue terrible para nosotros, ¿no? Pero ¿tú crees que ya el gobierno sabía que Venezuela perdía? Es posible. Bueno, que tampoco era difícil de no adivinar ese resultado. Nosotros le pedimos aquí en el programa a Todos los Santos que Venezuela diera una demostración contundente contra Chile, un poco para no pensar en la falta de agua, en los apagones, en el desabastecimiento, en la escasez, en la inflación, en la inseguridad. Para no pensar en eso, pedíamos a Dios y a todos los santos del universo que por favor Venezuela tuviera una presentación digna en su cuestión futbolística, pero no fue así. Pero bueno, las contradicciones van y vienen. Yo creo que no ha habido un gobierno más inconsistente en eso que esta cuestión. Fíjense, alguien escribió hoy en la prensa española que de las 45.000 decisiones que el Tribunal Supremo ha dictado, de las 45.000 decisiones en estos 17 años, ni una sola ha sido contra el gobierno, ni una sola. Pero nunca antes se había puesto más de manifiesto un Tribunal Supremo más dependiente del Ejecutivo que en estos últimos años del gobierno de Maduro. Nunca antes. Es decir, cualquier cosa que se le presente al Tribunal Supremo de Justicia que favorezca a la oposición le va a decir que es inconstitucional. Cualquier cosa, por muy deshilachada que sea, presentada por el gobierno, va a decir que está realmente vis a vis con la Constitución Nacional. Y de eso se trata. Por eso es que es tan difícil. La gente a veces yo creo que se desespera. Pero aquí Venezuela está viviendo un momento difícil porque tiene una espada de Damocles sobre su cuello, que es la acción de los juristas que conforman la Sala Constitucional, que se ha convertido en una especie de suprapoder por encima de absolutamente de todos. 7 individuos son los que finalmente desbaratan cualquier resultado del proceso político venezolano. Tienen en sus manos el control ex post de cualquier resultado del proceso político nacional. Mira, 3 diputados quedaron fuera. Sí, señor. Qué sé yo, los funcionarios públicos no tienen por qué ir a la asamblea cuando esta les interpela. Cualquier cosa. Pero es que ayer, por ejemplo, mira, en el debate que hubo, el debate, yo tuve oportunidad de seguir el debate a ráfagas, porque realmente no me dediqué sobre la amnistía. A mí me cuesta mucho, sí. Pero le voy a decir a uno de ellos, a uno de los diputados del gobierno, primero, que en cualquier parlamento del mundo, cuando tú estás en una franca minoría, designas a gente del más alto nivel. Sí, es verdad. Por lo menos oratoria, ¿verdad? Por lo menos para dejar sentado con claridad lo que se quiere decir. Entonces, yo siento una suerte no lo quiero decir, pero como de pena ajena cada vez, me angustia cada vez que los parlamentarios del gobierno van a tomar la palabra. Porque pareciera ser que ellos no saben nada de lo que ocurre en el país y además tienen una propensión a hacer acusaciones de las que con mucha facilidad, volteando un poco la mirada, descubrirás que ellos han cometido mucho más errores de todo tipo. Y mucho más desafuero. Mucho más desafuero.
Y luego hablan como si el país, como si las elecciones del 6 de diciembre no hubieran ocurrido, como si eso no hubiera pasado. Y no, yo no me refiero al poder que puedan tener unos diputados de la oposición en el Parlamento, me refiero a la gente. Es a esa gente que está allí, que votó mayoritariamente en contra y valiéndose de cuestiones artificiosas, logran, por ejemplo, sacar los 3 diputados que hacen 112 de Amazonas, pero además de eso, la sala constitucional integrada por políticos del partido es la que decide sobre la constitución y da la impresión que en Venezuela la conciencia crítica se perdió. Yo ayer estuve en Caracas y pude hablar con amigos de José Vicente Rangel, amigos comunes, y muchos de ellos están extrañados que Rangel, que era el guardián de la democracia, el guardián de la Constitución del 61, que Rangel cada vez que podía defendía la Constitución del 61, ahora se calle y no sea capaz de decir, porque está bien, okay, seguramente los gobiernos democráticos cometieron desafueros, pero es que hoy cualquier denuncia, mira la denuncia sobre PDVSA, enseguida salen a decir que lo que se hace es una campaña contra PDVSA, y los tipos que los acusadores, los que denuncian más los otros, están fuera del país y nadie sabe dónde están. Y sin embargo, el corrupto, aquí estuvo, fíjate tú lo que dicen, aquí trajimos nosotros a esta Asamblea Nacional a Manuel Rosales por corrupto, y aquí Manuel Rosales reconoció que se había cogido una finca y que se la iba a devolver a la gobernación. Yo ese día seguí el evento, no por Rosales ni por el Parlamento, lo seguí para ver la manera como humillaban a un gobernador en nombre de la Constitución, porque Rosales tenía que haber ido a la Asamblea Nacional, era su deber, pero si a Rosales se le hubiera ocurrido no ir a esa interpelación, lo tuvieran en la isla del Burro. Este país donde Leopoldo López fue y se entregó, y quien lo lleva al sitio de reclusión es el propio presidente de la Asamblea Nacional, un tipo que se entregó porque quería que lo juzgaran en libertad. Pues no solamente no lo juzgaron en libertad, sino que lo han acusado de crímenes horrendos que él no cometió y que todo el mundo, y que ellos saben que no cometió. Y digo yo, acusan de corrupto a Rosales, porque aparentemente Rosales y que no declaró unos ingresos, porque ahora es con unos ingresos que Rosales no declaró, que pudo haber sido una falla y que en última instancia causa un daño administrativo. No, lo inhabilitan políticamente y lo meten preso. Pero fíjate la paradoja de eso, Rosales estuvo 9 horas en el Parlamento. No pudo ir ni siquiera al baño, lo cual demuestra que Rosales tiene una próstata bastante sana. Resulta que de todos los llamados a interpelar a ministros, funcionarios, no ha ido ninguno. Ninguno ha ido. Entonces uno se pregunta, ¿es Rosales más valiente, por ejemplo, que Nelson Merente? Rosales es más valiente, por ejemplo, que Rangel Gómez, porque Rangel Gómez y Merente, pero ustedes perdonan la expresión, pero Merente se excusa, ahí son 2 casos que yo quiero que tú tengas claro. Merente se excusa porque Merente es un hombre, el hedonismo de Merente no le permite... Bueno, Francisco, pero él puede dejar los placeres a un lado, chico, por 2 o 3 horas. Yo no creo que sea un tipo tan convocado por los placeres y por el placer para no poder hacerle caso a un llamado de la autoridad de la Asamblea. Él podía haber ido en el caso, por ejemplo, y decirle a su placer, quédate aquí que ya vengo. Y en el caso de Rangel Gómez, es bueno también señalar que Rangel Gómez lo que pidió fue, a mí yo voy para la Asamblea Nacional si la comisión que me va a interpelar es paritaria. Rangel Gómez no se da cuenta que él perdió las elecciones en Bolívar. Y no se dio cuenta que se perdió las elecciones el 6 de diciembre. Entonces resulta que en ningún momento, cuando Rangel Gómez era gobernador, pidió que, por ejemplo, a Rosales lo interpelara una comisión paritaria. Es que ese es el asunto. Y lo grave de todo, Arena, es que pareciera que quienes no se dan cuenta son los que están gobernando. Es lo triste, porque toda Venezuela
sabe que las cosas no están bien y que no van a ir bien. La queja es en todos los lugares y la gente está sufriendo y entonces en vez de buscar salida, lo que hacen es obstruir la salida. Sí. Y yo creo que el ministro de Interior y Justicia hay que aclararle que la gente no tiene un momento de suprema felicidad, sino que tiene un momento de suprema infelicidad e irritación, que las largas colas lo irritan. La gente sí se movió en Semana Santa, pero se salió corriendo para los supermercados a ver qué encontraba. Mira, pero es que la contradicción la tiene con esto de los automercados en el sentido siguiente. Los tipos dicen que los venezolanos, si lo dejan unos días más, si la Semana Santa dura unos 4 días más. Una quincena. Una quincena, iba a terminar resultando que más de 40 millones de venezolanos iban a disfrutar la Semana Santa. Pues o sea, iban a viajar en Semana Santa. Entonces, pero por otro lado, dice el ministro encargado, dice, la ocupación hotelera bajó en 40% con respecto al año pasado. Al año pasado. Entonces, ¿dónde se alojó la gente? En las playas. Entonces, pero es que te advierto. Es que está lleno de contradicciones. No está lleno de contradicciones. Lo que pasa es que, y lo voy a decir con la responsabilidad del caso, la impresión que tengo yo, y así lo voy a decir, es que no hay gobierno. Es que no hay gobierno, ¿verdad? No hay gobierno, porque si hubiera gobierno, el gobierno no se siente ya ni en las cadenas. Ni en las cadenas se siente el gobierno. De verdad que no. Y es lamentable. Es lamentable porque muchos venezolanos pusieron su fe y su esperanza en un cambio que le prometió Chávez. Ayer me decía un prominente dirigente nacional del partido del gobierno, me decía que con Maduro no hay posibilidad de ir a ningún lado. Y me dijo, mira, Francisco, si esta crisis se le hubiese presentado a Chávez, que se le iba a presentar a Chávez. ¿Qué hubiese hecho Chávez? ¿Qué te dijo? Me dijo, Chávez hubiera explicado cómo retroceder. Chávez se hubiera hecho una cadena para decir que hasta que se había equivocado, pero que se había equivocado porque los gringos lo hicieron equivocar, pero que venía para atrás a hacer cualquier otra cosa. El que conoció mucho a Chávez dice, esta crisis hubiera alcanzado a Chávez también, porque lo que está quebrado es una manera de hacer las cosas. Ahora, Maduro no era el mejor de todos, pero eso fue que cogió Chávez, ¿de acuerdo? Pero si Chávez estuviera en este momento en Venezuela, Chávez ya hubiera actuado, porque ellos saben perfectamente bien, Arenas, que el asunto venezolano no es tener uno o más bolívares. El asunto estaba en el financiamiento atroz que ha dado el Banco Central a PDVSA, una PDVSA quebrada y reconocido que está quebrada. Y por otro lado, la falta de dinero, de dólares, que no lo van a conseguir en el corto ni en el mediano plazo. Yo estoy convencido, de verdad, después de ver esta gestión de Maduro en estos 3 años, es que Maduro ni siquiera califica para lo peor, de verdad. Está muy por debajo de gobernar un país con la complejidad que tiene este. Este es un país que nació más o menos desde el 58 para acá, se hizo complejo y no cualquiera lo podía gobernar. Tenía que gobernar una persona con criterio, con personalidad, con liderazgo y con cierta sapiencia de lo que es la política. Lamentablemente, hasta allí el propio Chávez se equivocó. Amigos, de esto hemos hablado mucho durante mucho tiempo, pero nos tenemos que ir a una pausa. Ya seguimos con ustedes, así que no se pierdan lo que viene, porque tenemos unas declaraciones que dio ayer a los medios un jefe policial que para tomar palco, para coger palco, digo, que para tomar palco. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, Luis Miguel, el tiempo no pasa en vano. Y me decía Arenas que Luis Miguel comenzó a cantar muy niño. Y seguramente, claro, los cantantes primero tienen unas facultades naturales y luego comienzan ese proceso de vocalización
que les permite mantener su carrera por muchos años. Así hemos visto, por ejemplo, cómo la carrera de Julio Iglesias se ha mantenido por años, y incluso acaba de sacar un disco alusivo a México, donde... pero parece que Julio Iglesias tenía el mínimo desgaste, ¿no? El mínimo desgaste, claro, pero además... Pero además de eso... Se soba la barriga. Sí, pero Julio Iglesias, tú sabes, una vocecita suavecita y tal, y se ha mantenido. Fallaste Corazón, se llama una canción mexicana que él pone en su disco, que ya ha hecho varios discos. El propio Roberto Carlos también ha tenido esa cuestión, pero con este hombre, con Luis Miguel, ha pasado una cosa, pareciera que se está apagando la voz de Luis Miguel. Y ustedes tendrán la oportunidad de saberlo cuando vean sus interpretaciones, sus últimas interpretaciones. No ha grabado disco hace tiempo y algunos espectáculos, algunos eventos los ha abandonado en pleno arranque, y a los 15 minutos se va y dice que hay una muy excusa. Lo que me llama la atención es que lo que dice, que no es cualquier cosa que lo dice, Armando Manzanero dice: qué pena que la canción mexicana pierda a un cantante de esta magnitud, porque con todo el respeto que me merece la gente que sigue o le antecede, quiero decirle que es el cantante más importante que hemos tenido los mexicanos. Esto es una afirmación que en boca de Manzanero cobra ribetes de ley, ¿de acuerdo? Porque es Manzanero, no es cualquier cosa, ¿no? Y además de eso dice, qué pena que la canción mexicana pierda, así que Manzanero ya entiende, y él debe saberlo porque Manzanero está en el ambiente, pierda a un cantante de esa magnitud. Oye, pero eso pasa. Entonces a veces ocurre que se mueren los tipos jovencitos, ¿no? Por ejemplo, murió un venezolano que cantaba extraordinariamente bien, Cherry Navarro. Un tipo de una alegría sin par, ¿no? Y Cherry se muere jovencito y queda Cherry, que no grabó tantas canciones como para... Pero era un tipo interesante. Pero después fuiste viendo cantantes que en el tiempo dejaron de ser exitosos porque la música que ellos cantaban ya no, como el caso Mario Suárez, caso Héctor Cabrera, estos cantantes, pues. Pirela muere en el momento más importante. Lilia Morillo cantó sus canciones y luego Lilia Morillo vive de la fama adquirida, pero ya Lilia Morillo nunca más, nadie fue capaz de ofrecerle que grabara un disco y que iba a ser un éxito. Rodríguez tuvo su momento estelar saliendo de la Villa, ok, aquel hombre... el propio Rafael, el mexicano, el español, tuvo su momento. Entonces, pero hay cantantes que murieron jóvenes. Pedro Infante, por ejemplo, dejó su impronta y todavía lo siguen oyendo. Pedro Infante murió joven. Quizás si Pedro Infante llegara a los 80 años, Manzanero hubiera opinado otra cosa, ¿no? O el propio Javier Solís, otro mexicano, a propósito de lo que dice Manzanero. O Vicente Fernández. O Vicente Fernández, que llegó... Vicente Fernández, que llega a una edad bastante adulta, cantando y siendo exitoso, por lo menos a nivel de espectáculo, ¿no? Es un cantante mexicano que te las trae, ¿verdad? Vicente Fernández canta muy bien sus canciones, pero que este muchacho, que de verdad es un cantante de primera, verlo desaparecer de escena, y dicen que no es un problema de drogas, porque dicen que si fuesen las drogas el tipo tuviera problemas con las cuerdas vocales, y no las tiene. ¿Y a qué se debe? Alguien me dijo, preguntándole, me dijeron, es que él se ha ido quedando sordo. Ah, ya. Entonces, imagínate tú cómo canta un sordo. Pero de cualquier manera lo hicimos nosotros también como un homenaje a un gran cantante mexicano, latinoamericano, que todos en algún momento tuvimos la oportunidad de seguir, de oír, y que tiene en Venezuela, sobre todo en los viejos, en los amantes del bolero, tiene a la expresión máxima de ese bolero que se puso famoso, el bolero ranchero, que tú eras muy aficionado en la Plaza Garibaldi, y me cuentan que tú en la Plaza Garibaldi, cuando no tenías clase. Y en la Plaza Santa Cecilia también. En la Plaza Santa Cecilia. Y era que tú ibas con David Chávez y con Ricardo Gutiérrez. Sí, señor. Y salían de ahí, salían de ahí. ¿Cómo cantaban ustedes? ¿Qué cantaban cuando salían de ahí, de la Plaza Santa Cecilia, David Chávez Ortega, que estaba de cumpleaños en estos días? Ando, volando, bajo. Y eso es lo que estaba Ricardo, que en paz descanse. Sí, Ricardo era un tipo fantástico, chico. Sí, y de verdad que yo le agradecí toda la vida lo que realmente hizo por mí en México. Ricardo Gutiérrez, gran amigo de Arena. Lamentablemente. Por cierto, que Ricardo es nativo de Lagunilla. Sí, señor. Y fue después vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y luego rompió con el chavismo y fue diputado por Portuguesa. Ahora, Arenas, tú que eres un hombre versado en tantas cosas,
Tú recuerdas que una vez un gobernador de estado, que un arranque de sinceridad dijo, me voy a poner al frente de la policía regional. Digo que es un arranque de sinceridad porque él lo que estaba diciendo era que no había nadie en la región capaz de ponerse al frente de la policía y que lo hiciera con eficiencia, y tengo que ser yo quien lo haga. Y se puso. Sí, pero resulta que el hombre nombra a un policía que todo el mundo reconoce en Zulia, que es un policía de muy buen nivel y que por encima de cualquier circunstancia es un servidor público, porque en este caso puede haber diferencias con el enfoque que policialmente le da Diario París y a sus cosas, pero el reconocimiento de los zulianos lo tiene. Es un policía que hace sus cosas bien, y yo creo que una de las decisiones más acertadas de Arias fue colocarlo al frente de eso. Pero coloca la cabeza, lo demás, y lo demás no hizo nada. Yo sé de un jefe policial municipal que estuvo en una policía que estaba o está todavía intervenida, que todas las semanas le pasaba raqueta a los depósitos de licores, y aquel que no pagaba el raquetazo, lo amenazaban con que la municipalidad le iba a cerrar el negocio. Y también en algunas zonas de Maracaibo, muy importantes por la vida nocturna, el hombre cobraba el raquetazo en dólares. Él no está aquí ya, él se fue. Y esto no lo cuento porque yo frecuento esos lugares, porque ya ya esos lugares están algo vedados para mí, es que me lo contaron los propios afectados. Pero Parisi llega a la gobernación del estado, hace sus cositas solo, y resulta que nosotros dijimos aquí que a un amigo, a la tía de un amigo le roban la camioneta, el carrito. El hombre que tiene contactos llama a un amigo que sabe, porque todo se sabe, entonces le digo, es que la camioneta, ese es un problema, OR, porque esa camioneta se la robaron unos ladrones, unos presos del Marite. Este señor, que es abogado, entra en pánico, ¿cómo se la van a robar los presos? Chicos, si están presos. No le dieron explicación. Lo cierto es que por los contactos la camioneta la consiguieron. Apareció. Completica. Completica, sí. Nosotros lo contamos aquí y alguien nos dijo, pero es que ustedes, mira, esa alianza tuya con Arena te tiene en pura ficción. Ese es un novelista, pura ficción. Yo le digo, bueno, él cultiva el género ficción-historia. Bueno, resulta que no, bueno, yo quedé mal porque el tipo no me quiso, que los que yo les dije no me quisieron creer. Esta semana reventó el escándalo. El escándalo fue que los carros los enfrían en el Marite. Oye, qué increíble, ¿verdad? Entonces, ayer me decía Ronald que la Guardia Nacional nos deja, ¿cómo se llama? Cuida el exterior del Marite. Pero chicos, si yo cuido el exterior del Marite, yo no dejo entrar nada que venga de afuera en circunstancias irregulares adentro de la cárcel. Y los que están adentro, que son los policías que cuidan el interior del Marite, no deberían dejar que entrara nada. Y sin embargo, fíjate, una camioneta, varios carros. Yo creo que Arias debería renunciar a su cargo de jefe policial. ¿Sabes cómo entraron al Marite los policías? En una camioneta blindada. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo, gobernaba Pablo Pérez. Y yo tuve la suerte de encontrarme con un ex policía, tipo exitoso, estaba en Maracaibo, bastante discreto, pues no tenía. Y por casualidad nos conseguimos un día y él me empezó a contar a mí lo que pasaba en las cárceles. Y me dijo, en el Marite, el problema es que los presos tienen más poder que los policías. Y yo le dije, ¿eso cómo es? Bueno, los presos tienen una manera de controlar todo porque tienen mucho más dinero, tienen mejor armamento y están mejor organizados que la policía. Ok. Sabíamos, después estalló lo de Sabaneta, que el poder de Sabaneta era unímodo, ¿no? Y cuando yo le dije a la gente que me dijo, que había dicho la jefe de la cárcel, que allí no habían celulares, y en un programa que ella estaba la llamaron de la cárcel. Mire, pase por aquí, que me prestó el teléfono, ¿cómo se llama? El privado de libertad 172415, porque para que traiga galletas de soda.
Entonces, ahora viene lo que dice Parisi. Hoy es increíble. La trae Michelle Briceño Ávila. Dice ella, con total desparpajo asumió Biagio Parisi lo ocurrido el lunes en el retén del Marite. Frente a los medios de comunicación del Zulia, el secretario de Orden Público declaró, como si él no fuera el funcionario más importante en materia de seguridad del Zulia, el hombre fuerte del gobierno regional, ¿quién va a hacer desarme allí para que eso se acabe? Es decir, la extorsión desde el recinto. El gobierno tiene que asumir realmente el control del retén y darle su comida a los presos. Pero si no tienen eso, ellos tienen que meter sus cosas y junto con la comida entran otras cosas. Eso está así porque no hay el dinero para afrontar la situación. El comisario apuntó en su discurso contra el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el gobierno de Nicolás Maduro a referirse que no envían recursos para la alimentación y los cuidados de salud de los reos. No hay el dinero para afrontar la situación del retén. No se lavó las manos Biagio Parisi, no señor. Pero fíjate No, que ahí está siendo consecuente Claro. con la primera declaración que dio Chávez. Si hay hambre, se puede robar. Ahora, si esos presos tienen hambre, a lo mejor ahí Bueno, está. entonces, ¿cómo vas a, entonces espera un momentico. Tú tienes a los tipos presos y los estás castigando teniéndolos presos. Pero que no les des la comida, que no les des condiciones higiénicas para vivir, que no les des medicina para la salud. Eso no puede ser. Pero sin embargo tenemos un ministerio de cuestión penitenciaria que todos los días sale y que esa señora ha durado 5 o 6 años en el poder. Y tiene tanto poder que hasta se retrata con los prados. Y sí, entonces resulta que no, es que tenemos que ir. Es fácil echarle la culpa a Parisi, facilito, como si Parisi hubiera creado el problema o como si él lo que está es enunciando lo que pasa. Una vez, me perdona esta digresión económica, la economía pasaba por momentos difíciles y los tipos decidieron que la economía era una ciencia lúgubre y acusaban a David Ricardo, un padre de la economía, de ser un responsable, y entonces dice, no, pero ¿cuál es el inconveniente? Yo no tengo la culpa, yo solo lo que hago es enunciarlo. Ricardo, que tenía una noción de la vida, dijo, el asunto está en que aquellos que hablaron de la libertad y de la igualdad y la fraternidad son que los que tumbaron la Bastilla, no fue la economía. Bueno, Parisi lo que hace es decir lo que está pasando. Ajá, y esto es una respuesta, esto merece una respuesta del gobernador, ya, o apoya a este señor o lo destituye. Pero los venezolanos quedamos con la claridad de que un funcionario público dijo la verdad. Y esa verdad es para toda Venezuela. Esa es la verdad de las cárceles, que tienen a esos presos como si fueran animales. Y aparte de la desgracia de tener que estar presos porque cometieron delitos, quizás delitos muy atroces, tienen que pagar adentro el sufrimiento de perderlo todo, hasta la dignidad. Porque adentro, con la complicidad de los sectores oficiales que gobiernan las cárceles, los maltratan y los humillan a los presos, que son muchos, pero los que no tienen sentencia los utilizan en los procesos electorales para que voten. Y por eso se retratan con los pranes, para decirle a los presos que están allí, a los pobres presos que están allí, el poder está con los pranes. Esa es la verdadera razón de lo que es el Marite hoy, que no debe alarmar a nadie, o sí debe alarmar a muchos. Esto es terrible. Las declaraciones de Parisi no pueden caer en saco roto, y yo creo que los diputados del Zulia, que ayer estaban discutiendo la ley de amnistía en el Parlamento Nacional, así el Tribunal Supremo no les haga caso, tienen que tomar esta discusión como una gran discusión nacional, porque ese es el problema de todas las cárceles del país. Ese es el problema de todas las cárceles del país, y hay que tomarlo como una discusión de mucho nivel. Y solicitar a la sociedad, porque no al gobierno, la destitución inmediata de ese ministro. De inmediato a la destitución. Sí, yo creo que ahí tienes razón. Yo claro, creo que el ministro debería irse definitivamente. Claro, chicos, claro. Mira, de todos los ministros, ayer pasé un rato largo revisando. Mira, tú y mucha gente no tiene aprecio por Jesse Chacón. De verdad que no, mucha gente no lo quiere.
Pero Jesse Chacón fue el único que dijo, mira, yo abrí una averiguación yo llegué y abrí una averiguación, ahora que la Contraloría ni la Fiscalía hayan actuado, no es problema de Chacón. Ahora, él no tenía por qué ventilarlo públicamente, pero lo hizo, la denuncia. Y después dijo, mira, Sí, ¿sabe por qué no hizo nada? Por el apellido involucrado. Es probable. Claro. Y entonces resulta, claro, porque el apellido involucrado es de un involucrado, que involucró a otro. A toda una familia. Ajá. Entonces resulta que Chacón dijo, ojalá, mira, yo quisiera que un funcionario público, aún a riesgo de que en el Parlamento algunas voces no entiendan su presencia, se presente allí y hable con claridad. Yo quisiera que Giordani y Navarro y Annalisa Osorio y todos los demás, incluido Juan Barreto, tuvieran la gallardía de ir al Parlamento y decir lo que saben. Cada vez que Juan Barreto abre la boca, deja en el camino un montón de cosas. Lo dijo con PDVSA, sin nombrar a nadie. Pero aquí todavía, aquí se sabe y el gobierno sabe de muchas de las cosas que pasaron y siguen pasando, pero se quedan callados porque hay un silencio de cómplices. Pero fíjate que, mira el caso del narcotráfico, de los narcotraficantes en Santo Domingo. El nuevo Herald dice que el gobierno venezolano se movilizó con mucha eficacia diplomáticamente para que esos narcotraficantes... ¿Eso lo dice quién? El nuevo Herald. Por supuesto, lo dice el nuevo Herald, que ustedes saben que es un periódico muy particular con respecto al caso de Venezuela. Pero lo cierto es que le dieron libertad plena a 5 personas que las agarraron con las manos en la coca. Pero antes que siga... Y fíjate que ese caso está... de una u otra vez recuerda al de un general muy importante que también fue liberado casi en la misma circunstancia. Sí, con la diferencia que esto no pasó. Pero yo te voy a, en descargo del nuevo Herald, cuando se trata de periódicos en una línea independiente, siempre hay la tendencia a dudar de lo que dicen, porque el gobierno desmiente inmediatamente. Esta vez no ha desmentido. Pero te voy a contar lo siguiente. Cuando una vez detuvieron en Miami a unos zulianos, que aparentemente estaban metidos en el negocio de la droga. Algunos empresarios. A mí me pareció que la cosa era muy fuerte, porque alguien allá, yo estaba en esa época en Miami, alguien me dijo, mira Francisco, esos son los dueños de un negocio y tal. A mí me pareció que no podía ser. Y llamé a un amigo, por intermedio de un amigo, llamé a un periodista del Nuevo Herald. A quien yo llamé no estaba. Pero quien me atiende me dice, mira, todo el tiempo de existencia que tiene el Nuevo Herald, nadie lo ha desmentido. Y cuando nos han desmentido, como ocurrió hace poco tiempo con un detalle, nosotros inmediatamente salimos a corregir. Inmediatamente, sin que nadie nos los pida. Generalmente cuando los periodistas llegan con una información de esa naturaleza, hay un proceso de verificación de la información, de confirmación de la información, a todo nivel. Y cuando por alguna casualidad se les filtra algo y hay una información errónea, ellos inmediatamente la corrigen. Porque ese es el periodismo. Por eso es que los periodistas son incómodos. Por eso es que en muchas partes los periodistas, hay gente que no los quiere. Bueno, fíjate que en el caso de los gobiernos. Justamente en el caso de Alvarite, un policía vestido de civil, que tiene cierto rango, amenazó a un periodista con meterle 2 tiros en la cabeza y dejarlo allí mismo, si no le daba el material fotográfico. Al periodista la verdad. Entonces, fíjate. Al periodista la verdad lo amenazaron pero eso no es la primera vez que a un periodista le amenazan con meterle un pepazo o 2 pepazos. Además, cosa que es sencillo, porque en Venezuela, si el periodista no es del gobierno, ese periodista es prácticamente un paria. Pero muere alguien asesinado por el AMPA que asesina indiscriminadamente, pero el hombre militó en el partido de gobierno, e inmediatamente los fiscales se activan para hacer una averiguación. Y lo que pudiera ser un evento, digamos, desde el punto de vista de delito común, de delito, lo convierte en un problema de delito político. Pero eso, en el hospital universitario, amenazaron también a diputados y a ciudadanos que fueron a tratar de averiguar lo que se decía. Y no pasó nada, y también les quitaron las cámaras. Lo que pasa es que ahora, mira, las cámaras ya no son las de antes. El único que sigue usando esa cámara es Gustavo Bauer, un gran fotógrafo. Sí, señor. Mira, siguen presos porque la Suprema Corte de Justicia abre una investigación sobre la decisión de la jueza. Porque la jueza lo que argumentó fueron... Pero porque no pudieron, el siguiente paso era
darles la libertad y sacarlos inmediatamente para aquí. 359 kilos de cocaína. Pero entonces resulta que así a ver a quién iban a culpar de llevar la droga, al GPS. Ah, porque se equivocó. Porque la droga llegó en un avión y ni el piloto, ni los tipos nadie, ni el que estaba afuera esperando eran culpables. Entonces, la juez dijo, pero en uso de mis atribuciones legales hay que condenar a alguien. Y entonces el alguacil le dijo, condene al GPS. ¿Y quién es el GPS? Gregorio Parra Sánchez. Oye, y ahora, eso que te está diciendo, que dice el nuevo Herald, eso es muy delicado. Porque resulta que Venezuela, los venezolanos se han visto involucrados en algunos asuntos y te advierto, quizás en cualquier momento alguien que estuvo involucrado o a quien involucraron, que no se sabe si la denuncia contra él vino de afuera o vino de adentro o vino de sus propios compañeros, y que sabe mucho, a lo mejor habla, él sabe cosas, y él, cuando él tenía hambre o tenía frío, siempre decía, pío, 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 pero él creció, y él sabe mucho. ¿Sí? Bueno, así será, Francisco. Cuando a ti te llamaron alguna vez, cuando tú eras pequeño te llamaban el pollo arena. El pollito. El pollito arena. Arena, y tú cuando eras chiquito como pollo, tú hacías como hacen los pollitos, pío, pío, pío. No, yo decía pío, pío. Tú eres una suerte de patito feo. Bueno, quitarlo de patito, pero yo no hacía pío, Ah, pío. caray. Yo gritaba a gritar y a llorar. Así es. Sí, bueno. Mira, pero aquí tenemos la nota del Herald. Los narcos venezolanos siguen bajo arresto en Dominicana, pero sería bueno que, a mí me gustaría que Mario, que sabe todo, pudiera colocarnos una línea directa con la juez. Pudiera ser, ¿verdad? Una línea directa con la jueza para preguntarle, porque te aseguro que ella debe estar ahorita muy preocupada. Claro, porque se armó un escándalo en la Fiscalía Dominicana. Pero es que y en la Corte Suprema. No, y tú sabes lo que significa. Mira, ahí Dominicana, la República Dominicana está en un programa en el que también estuvo Venezuela, donde el gobierno de los Estados Unidos le facilita un tipo de ingreso Por la lucha contra las drogas, y ya van 4 o 5 casos o más donde agarran a narcotraficantes en Dominicana. ¿Nos vamos a la pausa? ¿No? Ah, muy bien, vamos a pausa. Amigos, seguimos en esta conversación de hoy, que es una conversación que seguramente va a marcar pauta en función, en base a lo que viene ocurriendo en el país. Algunos dicen el país está detenido, el país está trancado, no hay opciones políticas que permitan darle salida a la crisis. En tanto que la crisis se agudiza, ¿no? Se agudiza porque no hay salida. Fíjate que el gobierno generó un decreto de emergencia económica que no da resultado. Pero cuando tú dices, vamos a activar 14 motores, se pueden activar 100 motores. El problema no son los motores, porque los motores no funcionan solos. Claro, chicos, pero además de eso, yo le decía ayer que no se puede estar gobernando un país a fuerza a punta de consignas. ¿Entiendes? Las consignas son vacías. Si tú no las llenas con contenido de política de verdad, de política económica, de política social, pero no, resulta que a punta de consignas no gobernamos. Entonces tú ves a esos diputados ayer hablando en el Parlamento, que nosotros los hijos de Bolívar, nosotros los hijos de Zamora, nosotros los hijos de Chávez, ya está bueno, si nadie necesita padres, lo que necesitamos son buenos gobernantes. Hasta aquí, hasta la coronilla estamos, mira, lo puede decir con toda la responsabilidad del caso, estamos hasta aquí de Bolívar, estamos hasta aquí de Zamora, estamos hasta aquí de Maizanta, estamos hasta aquí de los héroes de la patria. No hay que construir presente y futuro. Cerremos esa tontería, esa página, ya está bueno. Que nosotros los hijos de Bolívar no vamos a dejar. ¿Qué hijo de Bolívar y qué hijo de Bolívar? Si el país se nos está yendo de las manos, el país se está yendo por el caño, para no decir otra palabra. Caramba, hay que gobernar, pero resulta que
se paraliza el país, porque quien está paralizado es el que toma las decisiones, que no toma ninguna, que también es parte de la política, no tomar ninguna decisión. Entonces uno ve una incompetencia ejecutiva, y por eso es que la gente tiene un desencanto ejecutivo o un desencanto del ejecutivo. Por eso es que Maduro está en el piso de su popularidad, y por eso que viene arrastrando a la propia revolución. Él es el principal responsable de lo que nos ocurrió en los últimos 3 años, pero hay otros responsables de lo que nos ocurrió en los 14 años anteriores. Entonces, eso es necesario cambiarlo. Ya está bueno. Mira, yo no sé si cada vez que yo oigo a un diputado, al presidente decir que nosotros somos hijos de Chávez, hijos de Bolívar, hijos de Maizanta, hijos de Zamora, chico, a mí se me revuelve el estómago, de verdad, en serio. Sí. Y se me revuelve el estómago, porque ¿qué es eso? ¿Qué le Pero ofrece, tú ¿qué le ofrece al país? Pero tú alguna vez, cuando tú estudiabas tu primaria, tu bachillerato, tú alguna vez en la escuela se te hablaba de que tú eras el hijo No, chico, para nada. Tú eras el hijo de tu mamá y de tu papá. Claro, y somos responsables, nosotros somos los constructores de este país. Yo lo único que le critico a la educación primaria que yo tuve fue que yo de verdad que, claro, porque yo era, desde pequeño me gustaba la contradicción, yo en vez de tener aprecio por Bolívar, tenía aprecio por Sucre, seguramente por Oriental, es lo más seguro, y por Córdoba, y hasta por Urdaneta, porque cuando yo me enteré que a Urdaneta le gustaba pues echar sus jugaditas, a mí me pareció que los héroes también jugaban, porque la idea era que los héroes eran unos tipos impolutos que estaban en un Olimpo y entonces no tenían vicios humanos. Entonces cuando yo me enteré que a Urdaneta le gustaba el juego, yo dije, este es el mío, Urdaneta. y vine a caer aquí en la tierra de Urdaneta y me siento muy feliz. Pero me molestó, por ejemplo, que no me dijeran de verdad quién fue Páez, ¿no? Y que me molestó de verdad que no pudiéramos saber quién era Boves. Y entonces yo empecé odiando a Boves. Muchos años después apareció Francisco Herrera Luz, que quitarnos una venda con ese tipo de historia que nos contó, bien sabrosa por cierto. Y entonces, pero nunca nadie me dijo, mi mamá nunca me dijo a mí ni en la escuela que yo era hijo de Bolívar, a mí no me gustaba, ¿no? No porque yo no quisiera ser hijo de Bolívar, sino porque después aparecieron los hijos de Bolívar, que crearon, Leopoldo López es familia de Bolívar. Sobrino. Capriles, el único de esos políticos que no es nada de Bolívar es Rosales, porque Rosales como Rosales es andino. Y creo que Ramos Alú tampoco. No, Ramos Alú no, porque Ramos Alú es judío. ¿Judío? Judío, sí. ¿Judío? Judío. Entonces, en la bancada le dicen, este hombre sí es judío. ¿Vale? Bueno, entonces resulta que de verdad que al final, bueno, incluso Bolívar que dejó un hijo en Maracaibo, dice que Curbonángel, que Bolívar. No, Bolívar que dejó 33 hijos. Y uno en Maracaibo. ¿Ah? Tenía que dejar uno en Maracaibo. Y mira, te voy a decir una cosa. Te voy a enseñar una foto de mi abuelo. Ajá. ¿Y se parecía a Bolívar? Se parece al Bolívar de las monedas de 0.25. ¿En serio? Chico, la verdad. Tú te pareces al Bolívar de Rodrigo Cabeza. Entonces soy así. Oye, por cierto que ayer, chico, ayer me encontré con Rodrigo Cabeza y me dijo que que tenía que hablar contigo, me pidió tu número de teléfono, y yo le di tu número y me dijo, lo voy a llamar, chico, porque en estos días en uno de sus artículos que escribe él frecuentemente en la prensa regional, hizo unas observaciones sobre mí que no son correctas. Y me dijo quién es, él me dijo, yo no lo leí, pero a Novio Suárez, que es amigo tuyo y amigo de él también, le dijo, mira, Ender Arenas escribió, entonces Rodrigo dice, bueno, que te iba a llamar para aclarártela. Bueno, pero Rodrigo, ven al programa, yo tengo el derecho a réplica, porque todo lo que yo he dicho en ese artículo lo tengo en el diario del gabinete, en lo que se discutió ese día. Todo, inclusive todo. ¿Para qué te cuento, Rodrigo? Ven al programa. Y aquí conversamos sabroso, porque nosotros somos amigos de hace mucho tiempo. Pero yo quisiera, y además lo apreciamos. Dejemos, Rodrigo va a venir seguro, y va a venir a la gente, y ustedes van a tener que con nosotros compartir los programas con la gente que va a venir en el futuro. Por lo pronto ya viene Álvarez Paz. Ya Álvarez Paz. No, Álvarez Paz tenemos nosotros aquí un camerino. Álvarez Paz es parte de la producción del programa y él es el que viene a orientarnos de vez en cuando. Pero yo quisiera volver al caso porque tú dijiste algo que estaba en el Nuevo Herald, en el sentido de que el gobierno venezolano envió una delegación muy importante a Dominicana. Pero fíjate lo que me llama, la decisión de la jueza se llama Arístida Mercedes. Arístidas. Arístida Mercedes. Entonces dice, tomaron la decisión de tumbar la cuestión de la juez,
porque el escándalo fue mucho. Dice, la decisión de Mercedes se produjo un día después, oye esto, de que Maduro enviara un equipo de alto nivel a República Dominicana para tratar de ayudar a los acusados en una operación similar a la emprendida 2 años antes en Aruba para rescatar al jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal. Dijeron fuentes familiarizadas con la situación en el Nuevo Herald. Fuentes familiarizadas con la situación en el Nuevo Herald. Esto es una fuente de tercera, de cuarta, de quinta mano. O sea que fíjate tú, porque esto también sirve a veces para generar dudas y crear desconciertos y dar información como cierta, algo que no es verdad. Según dijeron fuentes familiarizadas con la situación en el Nuevo Herald, que Maduro envió una comisión de alto nivel y la mujer después tomó la decisión. Dice, la diplomacia venezolana se movió en pleno, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato. Esto es válido en el periodismo porque tú sueltas la información y habrá que averiguar. Al día siguiente tuvimos la noticia de la decisión de la jueza que iban a liberar a los 5 individuos. Lo que llama la atención de la jueza no es que se haya metido Venezuela, cosa que no está probado. Descartada, pero tampoco está descartado. No está descartado, pero yo no voy a darle salida a esto porque a lo mejor esto es mentira, porque a lo mejor este periódico de alguna manera tiene algunos intereses muy particulares que lo enfrentan al gobierno venezolano. Pero mira esto, las autoridades detuvieron a Carlos Justiniano de 55 años, a Jorge Enrique de 44, Gregory Frías, y aquí viene un nombre importante, ya en otros medios señalaban que este Gregory Frías está vinculado o estuvo vinculado a alguien muy importante de un país ubicado en la zona más septentrional de la América del Sur. Gregory, sí. Gerardo Díaz y Giancarlo Díaz. A revisar la aeronave, porque aquí entonces yo lo decía, a revisar la aeronave, una Cessna modelo C404 de matrícula YB 2708, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas encontraron 359 kilos. La avioneta llegó sola, la dejaron allí y no pasó nada. Es una cosa, pero a lo mejor era un dron. Según la revista según la revista mexicana Proceso, y aquí voy también a meter la mano por esta es una de las mejores revistas latinoamericanas, Proceso, que tú la conoces bien. Oye, esto lo dice Proceso, una extraordinaria revista. Justiniano fue arrestado junto con otros 2 venezolanos por la policía del país africano tras aterrizar en un avión procedente de la nación sudamericana con una carga de 500 kilos de cocaína. Sí, está involucrado ya en asuntos de narcotráfico anteriormente. Si otro de los arrestados la semana pasada, Jorge Enrique, se vio involucrado en un extraño accidente luego de que la avioneta que él piloteaba se estrellara en 2008 en el estado venezolano de Falcón. Claro. Enríquez, quien sufrió de quemaduras considerables, dijo luego a las autoridades que había sido víctima de un secuestro. Esa fue la aeronave que violó, que era una aeronave que violó como era del 6CPC que llegó y cayó, y hubo una pelea y hubo unos policías de Falcón que no estaban, que llegaron hasta allí pensando que era un accidente y ellos fueron los que pagaron el pato. Ok. Con los esfuerzos del régimen de Maduro por sacar a los 5 presuntos narcotraficantes venezolanos de la cárcel hacen recordar la liberación de Carvajal. Yo creo que esto hay que seguir investigando. ¿Por qué lo demás está como tratando de vincular una cosa con la otra? No, lo primero es lo primero. Si los tipos son traficantes, sean venezolanos, lo que sea, si la policía llega a la avioneta, llegan a la avioneta, lo lógico es que la avioneta no puede llegar sola. Claro, y además de eso venían ellos, vienen cargados de droga, por lo menos tiene que ser responsable en algo. Claro. Ahora, el problema es, con lo que tú decías antes, es que la jueza a quien le hace daño es a la lucha contra el narcotráfico de Santo Domingo, y los Estados Unidos le puede sustraer la ayuda que les da en ese sentido. Entonces, mira, esto es un caso demasiado raro, pero es en demasiados casos irregulares en los que nosotros estamos involucrados. Demasiado involucrados en diferentes casos de diferentes índoles, desde el lavado de divisas. El señor Rincón está detenido. Sí. Mucho. Rincón está muy detenido y Rincón está hablando ya. Exacto. O sea, hay muchas cosas demasiado irregulares vinculados a dineros públicos, además. La mayoría de los casos. Y te cuento otra cosita, porque hay un caso también vinculado a cuestiones de carácter filial, que más o menos como esta, turista cae bajo el encanto de belleza colombiana y le roban reloj de $28,000. A mí me cuentan que un par de muchachos metidos en problemas últimamente en algún lugar
de la América del Norte, ¿Se dejaron seducir? parece ser que siguiendo la ruta del placer, fueron seducidos por unas mujeres que los llevaron a cometer los delitos con el argumento de que todo vale, buenos negocios, y resulta que las mujeres eran agentes de la DEA. ¿Y los agarraron? Y los agarraron infraganti. Eso lo cuentan, eso lo sabrá usted en el próximo libro de Carlos Tablante, que seguramente publicará Sergio Dávar, pero eso es lo que se comenta en este país donde mira, Arenas, donde el chisme y el rumor se han convertido en algo muy importante, porque como no se informa nada, fíjate tú, hay esta denuncia contra el gobierno venezolano. Yo no es que estoy diciendo que Venezuela tenga que salir cada rato a desmentir, pero estas son denuncias fuertes. Pero es que son muchas. Pero sí, pero son denuncias fuertes. Demasiado. Por ejemplo, con los dineros de Andorra. ¿Dónde están los 5 personas que denunció Rincón? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Están en Venezuela? Yo sé que no están en Venezuela, porque hace tiempo se fueron. Y se fueron para España porque España no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Pero los americanos no solamente se llevan a los tipos con tratado de extradición. De allá se llevaron a Alianza y Salazar. Y de allá se llevaron a Roberto Rincón. Pero Roberto Rincón no se entregó, no lo hicieron preso en España. Él fue a Houston para que lo hicieran, para que lo detuvieran. Y en Houston dio la clave para detener al señor Sierra. Y ellos han dicho todo. Ahora, ellos eran comerciantes, escrupulosos e inescrupulosos no es el asunto. Pero un momentico, hay unos tipos de PDVSA que dieron la cosa. Y después, la Fiscalía brasileña está investigando los contratos de Odebrecht. Sí, es cuestión, si Lula sigue insistiendo en lo que quiere, le van a sacar la información de todo. Oye, hablando del caso brasileño, el gobierno de Dilma Rousseff está prácticamente caído. Está técnicamente caído. El gobierno de Dilma Rousseff. Bueno, chicos, entre otras cosas, porque es que este caballero llamado Lula enloqueció Lula. Bueno, pero volviendo al caso venezolano, estamos metidos en demasiados líos, y esos líos tiene que aclarar el gobierno venezolano, porque aquí se ha despilfarrado una cantidad enorme de dinero y hoy estamos sin un solo dólar. Hay una canción que dice, por eso estamos como estamos. Sí, señor. De verdad que sería bueno que estas cosas se aclararan por el bien de todos. Sí, señor. Por el bien de todos. Mira, lo que no me gustó fueron las declaraciones de Correa, que está en versión final. Dijo que para Obama una son de roja y otra son de arena. Dijo Correa. Pero Correa ve el programa de nosotros. Dijo sí lo ve, Correa. Bueno, yo creo que él se confundió. El programa, Correa, presidente, el programa se llama una son de roja y otra son de arena. Pero usted dijo que lo de Obama es una de cal y otra de arena. No es. El programa a veces se confunden. Una son de roja y otra son de arena. Y nosotros no estamos ligados de ninguna manera al imperio, y mucho menos Obama. De todas maneras, Obama nos ha dejado por fuera. En el juego de la política internacional, Venezuela quedó, como dice el refrán, como la guayabera, porque apenas nos convertimos en un pequeño peón en ese ajedrez que están jugando los Castro con Obama, ¿no? Sí, chicos, pero es que aquí también, yo estoy de acuerdo que hagamos un programa así, sabroso porque sea lo sabroso, pero eso de que si nosotros somos hijos de Bolívar y todo ese cuento por ser venezolano, imagino que Maduro es hijo de Nariño, de Antonio Nariño. Chicos, no puede ser. Es que aquí, mira, así no es, Gabriel. Y que si tal, sí es verdad, pero chico. No, bueno, y yo creo que más bien es de Santander. No, pero de verdad que yo no sé qué le pasa a la gente cuando oye esas porque son declamaciones. Nosotros, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, los hijos de Maizante, tenemos tantos padrazos, mire, que nuestras madres quedan realmente muy apenadas. Mira, aquí también tengo otro mensaje de Gabriel Gutiérrez, que está en la avenida, en la vecina Miami. La vecina Miami, sí, ahora que nosotros tenemos una cantidad de seguidores en esa ciudad, chico, enorme, al punto que me dijo uno que tiene una televisora allá en Miami, me llamó y me dijo que él tenía interés en que una parte del programa, o todo el programa, fuese transmitido allá en un canal para los venezolanos en Miami. Y yo le dije, no hay problema, habla con el jefe de la televisora esta, el doctor Briceño.
con quien estuve en estos días. Mira, ¿sabes quiénes salimos en estos días a tomar café del canal? Voy a hacer una infidencia. Los que no fueron, allá ellos. ¿Quiénes fueron? El presidente del canal, el siguiente de él en la parte técnica y yo. El hombre que le pone el dedo a la cámara. No, ese no, ese es un colateral. Nos fuimos a tomar café a un sitio que es muy bonito, por cierto. Y entonces estábamos ahí y nos conseguimos, ¿sabes a quién? Mira esta reunión, un par de sacerdotes, un publicista y un asegurador. Esa gente lo que está asegurando su... Después de la Semana Santa. Después de la Semana Santa. Esos venían del infierno. Mira, estaban dos sacerdotes, un publicista y un hombre de seguro. Esos sacerdotes se quieren lanzar para el reino de los cielos, No seguro. sé, Y necesitan por cierto publicidad. que hablando de sacerdotes, nosotros estamos preocupados por la salud del padre Líker y vamos a dar todos nuestros ruegos y nuestras oraciones para que mejore, porque el padre Líker nos hace mucha falta a todos Por nosotros. cierto, ayer estaban solicitando medicamentos, inclusive creo que Tegretol estaban solicitando. Tegretol ayer para el padre Líker, Líker. nosotros lo esperamos que él mejore rápidamente porque este estado y Maracaibo en particular no sería igual sin la presencia del padre Y Líker. el país yo creo que le faltaría una lengua con el padre Líker. No, además que lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, el padre Líker se va a recuperar, con todo el favor de Dios, se va a recuperar y después que se recupere, lo vamos a tener aquí. Yo prometo que si el padre Líker se va a recuperar, va a estar perfecto con toda su jovialidad y vamos un día a conversar con él acá. Todavía no quiero hacer otros anuncios porque no me está dado, pero ya he anunciado dos. Pero Uno es seguro. uno es seguro, sí, ese es seguro. Uno es seguro. El Porque viernes está aquí Osvaldo López porque Paz. tiene aquí su camerino. Mira, oye Francisco, ¿viste el juego anoche? Oye, no vi, no, porque no estuve en el aeropuerto de Maiquetía, donde yo estaba, ahí no se ve televisión. Bueno, yo creo que, mira, yo en el programa de ayer en la mañana yo hacía votos para que hiciéramos una buena performance, pero no pudo. No. Chile de verdad fue muy superior a Venezuela. ¿Tú no crees que Venezuela no está a la altura de Venezuela esa hoy competencia? es la última selección de América. Pero ¿por qué crees? Pero no habíamos subido un poco. Habíamos subido, pero chico, yo tuve ayer la impresión, yo no sé si te pasó a ti, que quien jugaba contra Chile era el Villarreal. El Villarreal español. El Villarreal español. Porque el Villarreal es el que llaman submarino amarillo, ¿no? El submarino amarillo, claro. Ahora, ¿por qué Venezuela jugó con un uniforme inusual? Yo nunca había visto una Venezuela de amarillo. ¿Y será para que no lo conociera? No, mira, el problema es que Venezuela jugó con el traje amarillo, con la chaqueta amarilla, porque no tenían la vino tinto, no la tenían. ¿Cómo que no tenían no por la vino tenían, tinto? no la tenían. La franela, la sudadera, no la la cosa, tenían, ¿no? no. ¿Por qué, Francisco? Bueno, porque seguramente nadie sabe que la selección venezolana está pasando por momentos muy difíciles. Como el muy país, malos. pues, igual que el país. Bueno, peor que el país. Porque hay momentos en que el país está en problemas, pero el mundo del fútbol genera tanto ingreso que le permite tener recursos para ese tipo de competencias, porque además en esa competencia se va ganando un dinerillo, ¿no? No se sabe si el dinero de la Federación Venezolana de Fútbol lo administró mal Esquivel, habrá que preguntarle a él y a los otros directivos. Y después, PDVSA, había un grupo de empresas venezolanas, no tan bien ahora, pero estaban bien en el pasado, que tenían el patrocinio de la Vinotinto. Había una televisora llamada Radio Caracas Televisión que se tiró encima la Vinotinto cuando no era nada, y también Industria Polar. Llegó un momento en que el gobierno presionó a la Federación Venezolana de Fútbol, cosa que no le fue muy difícil, para que PDVSA asumiera el control del patrocinio. patrocinio total. Era obvio que no le podías decir que no a PDVSA por razones políticas y por razones económicas. ¿Y por qué? Por las razones deportivas. Entonces, ok, todo funcionó. Venezuela, incluso en aquel momento de derroche, botamos el dinero en la Copa América y gastamos dinero a manos llenas en unos estadios y en unas cosas. Una buena parte se perdió por los caminos negros, pero por otro lado dejaron unos estadios que ya no son muy importantes. Uno de ellos fue el de las Carolinas en Barinas. Pues bien, llega el momento de la crisis. PDVSA vive de los recursos del Banco Central y no hay con qué financiar. Entonces, a esos jugadores, para que vinieran, les daban unas primas enormes, pues, para tenerlos contentos. Primas que incluso superaban a las de otros países con más tradición futbolística. Bueno, comenzaron los inconvenientes, llegaron, ahora no hay nada. Y en Venezuela no hay cómo darle la cuestión y el equipo está desmotivado. Tú lo acostumbras a darle dinero
Entonces están desmotivados y el equipo a veces ha venido a menos. La transición entre el técnico Farías, que más allá de técnico también era una suerte de psicólogo de la federación, del equipo, no fue buena. Chita San Vicente era un ganador aquí, pero muy malo con la otra cuestión, además con los jugadores y además con la crisis económica, porque cuando las cosas hay dinero, todo se puede arreglar. Lo cierto es que Venezuela está en momentos de amargura, que va a hacer que una buena parte del fanatismo ganado hace unos años atrás se haya perdido, que se ganó con Páez, que se ganó con Farías, que la época de Chita San Vicente será una época difícil y que va a ser muy difícil si Venezuela no entiende que ya PDVSA no puede seguir financiando el fútbol y tendrá que buscar sponsor en otro lado. ¿Tú crees que debe dirigirse al sector privado de nuevo? Imagínate tú que cuando la Penotinto los juegos los transmitía Radio Caracas Televisión, tenía cobertura nacional y tenía anunciantes que eran ahora, fíjate quién tiene el patrocinio lo tiene Meridiano, no porque Meridiano tenga los derechos, los tiene Telearagua, que es una suerte de consorcio internacional muy poderoso. Quizás después de Venevisión y Televen, el consorcio televisivo más importante del país es Telearagua, con una televisión regional, señor, que además con alardes tecnológicos de primera. Entonces, pero parece ser que como es una empresa vinculada al gobierno, debe también tener dificultades financieras, como casi todo. Entonces la Vinotinto puede estar viviendo momentos de amargura, al punto que ellos a un corredor mediocre en la Fórmula 1 le daban más dinero que la le Vinotinto. daban más dinero, y además un corredor mediocre que no hacía nada y lo seguían sosteniendo. Entonces, digo mediocre en el mejor sentido de la palabra, mediocre porque estaba en el medio, no por malo, no. No en el medio, a veces estaba después del 13. Es decir, porque en el medio hubiese agarrado aunque sea un puntico en el podio y la cosa, no en el medio, estaba de 13 y de 14 y de 15 inclusive. Era mucho más que mediocre. Sí. Mira, el caso es que los países a veces necesitan soñar, a veces no, siempre necesitan soñar. La Vinotinto fue un buen sueño durante un largo rato. Hoy se ha convertido, deportivamente hablando, en una pesadilla, porque de verdad que no da pie en bola para nada. Y es lamentable. Mira, esperamos que mejoren los resultados para que el país vuelva a soñar con respecto al Mundial, no del 18, sí, sino del 24, del 22. Por ahí. Mira, aquí me dicen que el Tegretol se está consiguiendo en las pulgas a 1.500 bolívares, pero que tiene un precio de 12 bolívares y se consiguen las pulgas en 1.500 bolívares. Como el que está enfermo es el que necesita la medicina, pues yo solamente cumplo con decirle que aquí me escribe alguien y me dice precisamente que lo compraron para un familiar. Nosotros, amigos, nos vamos a despedir hoy miércoles, pero mañana jueves, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes, porque esto todavía no se acaba. Y como en las viejas series televisivas, esta también continuará.